Capítulo 2. Hallazgo inesperado. No quería creer lo que decían los sensores. Tenían que estar equivocados. Deseaba que lo estuvieran. Lo revisé repetidas veces, pero las lecturas nunca cambiaron. Ese era verdaderamente un vacío espacial, y la galaxia habitada más cercana estaba a 500 millones de años luz. De alguna forma que no logro entender, terminé en un lugar totalmente diferente al que me dirigía. Esto parece un mal chiste, pero es ridículo que haya terminado en este lugar. Di vueltas una y otra vez por la nave. Pensé tanto como me fue posible en soluciones por varios días, pero no había ninguna solución realista. El problema es que no hay forma de que pueda regresar. Los motores Warp se fundieron en una pasta de cables y metal fundido. Sobra decir que no son funcionales. Tengo el motor estándar de la nave. Me excedí un poco con él, pero conseguí una buena rebaja ya que me debían dinero. Pero regresando al tema, el motor es capaz de alcanzar velocidades de hasta E0.85, lo cual es bastante para el tamaño de mi nave. Pero eso no es ni remotamente cercano a lo que necesito. Nadie estaría realmente feliz de saber que llegará a su destino en varios millones de años. Después de pensar y considerar todas mis opciones, he llegado a lo que creo que es la mejor solución. Toda nave tiene un dispositivo de SOS. Consta de un minúsculo motor Warp capaz de mover una masa muy pequeña. El combustible que tiene le permite viajar alrededor de 100 millones de años luz. Eso es más que suficiente. Bueno, casi siempre. Para mí, no es ni la mitad de lo que necesito. Tras varios estudios, he visto que existen 2 galaxias habitadas que muy posiblemente tengan comercio regular entre ellas. Y esa ruta pasa justo por el medio de este vacío espacial. Llegar a la ruta es imposible, está a 100 millones de años luz. Pero mis dispositivos SOS pueden hacerlo. Solo necesito acercarme un poco para que el dispositivo quede justo en la ruta. Su señal es potente, pero no es tan fácil de detectarla cuando se va dentro de una burbuja Warp, por lo que mis posibilidades aún son bajas. Y para incrementarlas, lo ideal será que el dispositivo esté justo en la ruta de viaje. De cualquier forma, casi cero es mejor que cero. Llegar al punto óptimo me tomará cerca de 6 meses. Desde ahí podré hacer el lanzamiento del dispositivo SOS. Aún así, llegar a un punto adecuado debería de tardar solo 2 meses. Tengo más de una sonda, entonces lanzaré varias de ellas. No es una diferencia muy grande, pero el rango del dispositivo se atenúa con la distancia, así que es mejor que esté justo en medio de la ruta. De esa forma, mis probabilidades se incrementarán, aunque sea un poco. Parece un poco tortuoso tener que pasar encerrado en la nave por tanto tiempo, pero no veo otra salida. Los motores de mi nave, que normalmente solo se usaban para entrar y salir del área cercana de un sistema, ahora debían de propulsarme por el vasto vacío del espacio. Un detalle que debo mencionar es que las naves en general escanean la ruta cercana constantemente, a fin de asegurarse de no estar en ruta de colisión con ningún objeto. Chocar con cualquier cosa a algo así de 240.000 kilómetros por segundo es simplemente fatal. Mi nave detectó lo que parecía un pequeño asteroide y viajaba en dirección similar a la mía. Su trayectoria estaba en curso de colisión con la mía, pero bastaba con hacer solo un pequeño desvío y luego podría retomar la ruta. Los sensores me mostraron que era un objeto sin señales eléctricas o de vida, del tamaño aproximado de mi nave. Viajaba más lento que yo, pero su densidad era anormalmente alta para un asteroide. Mi viaje sería aburrido.
así que quería pasar lo suficientemente cerca de él para verlo. Tardaría poco más de una semana en poder estar lo suficientemente cerca de él. Mientras tanto, maté el tiempo estudiando neurocódigos, jugué bastante con la IA de mi nave, especialmente las secciones terranas que se habían hecho notar durante el bloqueo del motor. A pesar de que la eliminé completamente del sistema de la nave, sí creé una copia de seguridad aislada a fin de poder estudiarla. Con esa parte como base, estudié la estructura de la parte terrana y logré identificar varias secciones que tenían una estructura muy parecida. Esta vez no las eliminé, ya tenía suficientes problemas como para querer meterme en más problemas con los terranos. Al menos, si dejaba las cosas como estaban, podría excusarme en que lo que hice fue por imprudencia e ignorancia. Pero si hacía algo más con el neurocódigo de la nave, definitivamente habrían pruebas de que no fue solo por ignorancia. Pasaron varios días así, hasta que finalmente podría estar cerca del curioso asteroide. Reduje mi velocidad para poder igualarla a la suya y así poder verlo con claridad. No es extraño ver asteroides errantes como este, pero en los vacíos espaciales es casi imposible toparse con uno. Quizás fue el romanticismo lo que me hizo querer verlo de cerca. Dos objetos perdidos en una de las partes más abandonadas del espacio, casualmente se encuentran. O quizás solo sea la soledad la que me hizo tomar esa decisión. Es inútil pensar en eso ahora. Al verlo, lo supe. Era imposible negarlo. No era un asteroide. Esto era una nave. Por un momento temí que quizás fueran piratas o fugitivos quienes se estaban escondiendo aquí, en donde no los podrían encontrar. Pero habían pasado varios días en los que el objeto no dio ni señales eléctricas ni de vida. Era imposible que si alguien estuviera ahí, no dieran señal alguna de ninguna clase. Un verdadero misterio. Uno que no podía desaprovechar dado el largo viaje que aún me quedaba por delante. No fue fácil, pero finalmente logré entrar. La nave era una combinación increíblemente complicada de describir. Era como si se mezclaran dos épocas. Una carcasa increíblemente anticuada, con tecnología tanto moderna como totalmente obsoleta. Quizás la nave de algún ricachón que se había perdido, ya que no tenía señales de vida o eléctricas. Imagino que se quedó sin energía desde hace ya mucho tiempo. Sin energía sería imposible de encontrar. Si esta nave llegó aquí, definitivamente tiene un motor warp. Y si yo puedo adaptarlo a mi nave o usar esta nave para salir de aquí, eso sería muchísimo mejor que depender de la suerte de que alguien capte mi mensaje de auxilio. Muchas puertas estaban selladas y eran increíblemente pesadas. No podría abrirlas sin dañar la nave y prefería dejarla intacta. Lo más seguro sería alimentar el sistema de la nave y después intentar abrirlas. Ese era el plan, al menos. Pero en cuanto le di energía a la nave, esta empezó a actuar extraño, como si la energía de los mandos no llegara, no existiera. Era extraño porque no se detectaba ningún problema en el cableado, pero no había nada de energía en ninguna consola de mando. Pero los sistemas de mi nave mostraban que la energía sí estaba siendo transferida. Imaginé qué es lo que podría estar pasando. Aunque me pareció extraño, la nave, o mejor dicho, la IA de la nave, debió de estar desviando la energía de forma precisa. Algo inaudito que una IA esté actuando de esta forma durante el reinicio. Debería de haber sido increíblemente avanzada y poderosa. Eso solo incrementaba mi idea de que era posesión de algún ricachón. Pero no me iba a rendir tan fácil. Esta era quizás mi mejor opción para salir de aquí. Después de tomar varias lecturas con mi nave, logré descubrir el punto principal, donde la energía era consumida, y aunque tuve que desarmar un poco la nave, me conecté directamente al sistema de la nave.
Su neurocódigo tenía huellas terranas por todas partes. Había pasado una semana entera viendo esos códigos. Así que estaba totalmente seguro de eso. Y afortunadamente, gracias a que pasé mucho tiempo estudiándolos, era muy sencillo para mí identificar dónde estaban y saber cómo funcionaba. Empecé agresivamente a suprimir y eliminar las partes del código que me impedían el acceso total. Igual que con la IA de mi nave, eran secciones ocultas que solo serían fáciles de identificar cuando se activaran tan agresivamente como en este momento. Pero algo era diferente. La IA de esta nave estaba luchando contra mí. Estaba borrando los datos de mi dispositivo para inutilizarlo. Y que no pudiera seguir con el proceso de supresión y eliminación. ¿Por qué una IA haría algo así? O más aún, ¿cómo una IA tenía la capacidad de hacer algo como esto? Eso no tiene sentido. Pero no puedo detenerme aquí, no puedo rendirme ante una IA. Tengo que encontrar la forma de tener acceso a esta nave. Así que estaba totalmente seguro de eso. Y afortunadamente, gracias a que pasé mucho tiempo estudiándolos, era muy sencillo para mí identificar dónde estaban y saber cómo funcionaba. Empecé agresivamente a suprimir y eliminar las partes del código que me impedían el acceso total. Igual que con la IA de mi nave, eran secciones ocultas que solo serían fáciles de identificar cuando se activaran tan agresivamente como en este momento. Pero algo era diferente. La IA de esta nave estaba luchando contra mí. Estaba borrando los datos de mi dispositivo para inutilizarlo. Y que no pudiera seguir con el proceso de supresión y eliminación. ¿Por qué una IA haría algo así? O más aún, ¿cómo una IA tenía la capacidad de hacer algo como esto? Eso no tiene sentido. Pero no puedo detenerme aquí, no puedo rendirme ante una IA. Tengo que encontrar la forma de tener acceso a esta nave.